Hola a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga, me da mucho gusto recibirlos en este episodio del podcast Soy hija de Dios. Mi nombre es Alma Ignot y bueno, vamos a dar inicio a lo que es este episodio. La semana pasada estuvimos viendo acerca de la desobediencia del hombre, cómo fue la infracción del único mandamiento que era no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y que el hombre infringió esa ley y por consecuencia fue destituido de la presencia de Dios. Entonces podemos entender que el Señor realmente había creado la tierra y todo lo que en ella hay para que el hombre tuviese una casa y tuviese alimento. O sea, el Señor se hizo cargo de todas las necesidades del hombre. Sin embargo, había un único mandamiento que era no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal porque de cierto moriría. Entonces no hablaba de una muerte física, sino que hablaba de una muerte espiritual que es tal cual la separación de Dios. Entonces, bueno, en esta semana a mí me apareció un videíto acerca de una persona que se encarga de salir a la calle y le pregunta a la gente cosas como si creen en Dios, qué opinan de la maldad, pero son gente que normalmente son ateas o agnósticas y estas personas siempre dicen que estas cosas son como de fantasía y así, ¿no? Entonces, esta ocasión estaban entrevistando a una chica y le preguntan, pues, qué opinaba de la creación, ¿no? ¿Qué se le venía a la mente cuando le decían la creación? Y ella decía que si existía un Dios, o sea, si existía un Dios que había creado al hombre y que había creado al mundo, ¿por qué nos había abandonado en este mundo tan cruel, lleno de mucho dolor y de sufrimiento? Entonces, bueno, realmente a mí me llamó mucho la atención porque, bueno, en primer lugar, hablamos de personas que dicen que Dios no existe, que Dios es un invento de la mente del hombre para controlarlo y para tenerlo sujeto a creencias, etcétera. Pero al mismo tiempo ella dice que por qué nos abandonó Dios, por qué nos dejó solos en este mundo tan hostil. Y dije, bueno, es muy buena partida para hacer este episodio porque realmente ese es el sentimiento del hombre. El hombre se siente abandonado por Dios, se siente solo, se siente desamparado. Sin embargo, dando continuidad a lo que leíamos la semana pasada de Génesis 3, en donde la mujer le dio cavidad a la serpiente para mantener una conversación con ella, y que esa conversación la llevó al engaño y a cometer pecado. Eh, Ahora vamos a ver qué pasó después. ¿Sí? O sea, la mujer comió de ese fruto y le dio a su marido. Y vamos a Génesis 3:6, vamos a partir de ahí y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea, la mujer fue engañada y al momento de ser engañada, también comparte ese engaño con su marido. Aunque el marido no había estado en esa conversación, también probó de ese fruto, que podemos ahora entender que es la entrada del pecado al hombre, ¿sí? Para este momento debemos comprender que el hombre ya había comido ese fruto, ya había infringido la ley y ya había pasado esto que es murió espiritualmente, fue separado de Dios. ¿Cómo lo vemos? Aquí en el versículo 7 que dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Dice que fueron abiertos sus ojos y que conocieron que estaban desnudos. Eh, la desnudez habla de desamparo y habla totalmente de estar solo. Ya no había esa cobertura de la presencia de Dios en la vida del hombre.
Por consecuencia, lo que pasó fue una emancipación del hombre acerca de la paternidad de Dios. En este momento, el hombre fue separado de Dios a causa de su pecado, porque Dios es santo y Él no tolera el pecado y Él es perfecto y no comparte el pecado con nadie. Entonces, al momento de que entró el pecado en la vida del hombre, por consecuencia, el hombre sufrió una separación de Dios, no porque Dios así lo quisiera, sino porque el hombre decidió conocer el bien y el mal por su propia cuenta. Entonces, ahora podemos entender por qué el hombre se siente solo, por qué se siente desamparado, abandonado, porque esa es la expresión, por qué nos abandonó Dios. Sin embargo, Dios no nos ha abandonado, realmente Dios es un Dios extraordinariamente bondadoso que extiende su misericordia aun cuando nosotros hemos sido pecadores y nos hemos alejado de su presencia. Entonces, dice el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. O sea, Dios volvió a pasearse como lo hacía de costumbre en ese lugar, pero la diferencia de este día es que el hombre ya había pecado y ya no pudo salir al encuentro con Dios, sino que tuvo miedo y se escondió de la presencia pues del Señor. Y eso es lo que ha pasado a lo largo de todas las generaciones, desde Adán y Eva hasta este momento, en que el hombre siempre se está escondiendo de la presencia de Dios, pero Dios habla constantemente. Dice las mismas escrituras que Dios habla de muchas maneras, pero el hombre no entiende. Pero Dios siempre está hablándole al hombre: acércate a mí, regresa, arrepiéntete, vuelve de tus malos caminos. Dios siempre está hablando, pero es el hombre quien siempre se está escondiendo de la presencia de Dios. Y fíjense lo que dice el 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y, y es la misma pregunta que Dios ha hecho desde el principio hasta ahora y nos dice a todos: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Yo bajo y hablo y les quiero dar de mi presencia, pero tú te escondes entre los árboles del huerto, es decir, entre las costumbres del mundo, entre el pecado del mundo, siempre te estás escondiendo, pero yo te estoy buscando. ¿Dónde estás? A pesar de que el hombre ha pecado y ha querido seguir su propio camino alejado de Dios, es Dios el que dice: ¿dónde estás? Creo que más bien es porque el hombre abandonó a Dios. No es porque Dios nos abandonó en este mundo tan hostil. No, vivimos en un mundo tan hostil, lleno de dolor y de sufrimiento, porque hemos dejado a Dios a un lado. Hemos sido nosotros los que hemos abandonado a Dios. Sin embargo, Dios hasta el día de hoy, hasta el sol de hoy, sigue diciendo: ¿dónde estás? Con una expresión de regresa, de ven, pero algo que todos tenemos es el libre albedrío y es: tú decides cómo vives, tú decides lo que haces, pero todo lo que decidas va a traer consecuencia. Cuando Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, tuvieron la consecuencia de estar destituidos de la presencia de Dios. Como decía hace un momento, se emanciparon de la presencia de Dios. Lo que ha sufrido el hombre a lo largo de todas las generaciones es que se ha emancipado de la presencia de Dios. Ha querido ser independiente. Y esa decisión del hombre de querer vivir separado de Dios ha traído como consecuencia muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento, guerras, odio, rencor y bueno, asesinatos, muchísimas cosas malas, pero es consecuencia de que el hombre ha abandonado a Dios y no al revés. Dios siempre está donde estás tú. Y bueno, fíjense cómo fue la respuesta de Adán y le dice en el versículo 10, y él respondió
y oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. O sea, ya no estaba tu presencia. Tuve miedo. Y el miedo que causó el pecado, porque fíjense, ellos vivían plenos. Y lo que causó el pecado es que conocieron la vergüenza y conocieron el miedo. Y entonces esas cosas no estaban originalmente en el corazón del hombre, sino que fueron puestos a partir de que entró el pecado en el hombre. Y por eso el hombre se esconde, porque le tiene miedo a Dios, le tiene miedo a vivir una vida recta, una vida conforme a la voluntad de Dios. Por eso el hombre se esconde constantemente. Y hay algo que yo siempre digo, yo le doy muchas gracias a Dios porque me ha encontrado y me ha abierto los ojos para que yo pueda entender que no hay mejor lugar que estar en su presencia y estar en sus manos. Pude haber nacido en otro lugar, pude haber nacido en otras circunstancias y tal vez nunca haber conocido a Dios, pero tengo el grande privilegio de conocerle y decir, Señor, ya no me busques más, aquí estoy y yo te entrego mi corazón y yo sé que no me has abandonado, yo sé que has tenido cuidado de mí en todo lo que he vivido, tú siempre has tenido el control y nunca, nunca me has dejado a mi suerte, pero es lo que Dios quiere con todos, ¿no? Que todos podamos correr a sus brazos y decirle, Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy para que tú obres tu perfecta voluntad. Ya no quiero sentirme huérfano o huérfana, no me quiero sentir abandonado porque pues no estamos abandonados, es volver a los brazos realmente del Padre. Y bueno, esto ha sido todo por este episodio y espero que realmente sea de grande bendición para sus vidas. No olviden compartirlo, suscribirse al canal y no siendo más, nos escuchamos en el siguiente episodio. Dios les bendiga.